Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primer libro de Reyes. Primero es cuando es carta, pero esto es un libro, entonces se llama Primer Libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 22, vamos a leer el versículo 12 hasta el verso 14. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Pueden sentarse, sean tan amables. Hablando como Dios manda. Es muy posible que usted haya encontrado a alguien que le gusta que le digan lo que él quiere escuchar. En mi caso personal, como pastor, se me han acercado personas a pedir consejería. Entonces vienen y me dicen: pastor, dígame, yo voy a hacer lo que usted me diga, pero tiene la predisposición de hacer lo contrario. Lo que usted me diga que yo haga, eso voy a hacer. Entonces comienza a contarme el problema. Es que mire que esto y esto y esto y esto, y definitivamente yo veo que no puedo y estoy desesperado o desesperada. ¿Qué me aconseja que haga? Hay casos donde uno como consejero le corresponde dar 2 o 3 opciones. Hay otros casos donde uno definitivamente tiene que decirle: no haga así o haga así. Y les voy a colocar ejemplos. Una persona viene y me dice: pastor, yo quiero divorciarme. Yo debo de decirle a la persona por lo menos 3 posibles soluciones. Una, aguánteselo o aguántesela. 2, sepárese y quédese sin casar. O 3, tome la decisión de divorciarse, pero antes debe de acudir al tribunal eclesiástico. Entonces ya tiene 3 opciones la persona. Pero suponga que un hermano casado viene y me dice que está enamorado de la hermana del vecino. Automáticamente yo no tengo que darle opciones. Tengo que decirle una vez que no, respete. ¿Cómo así? Usted tiene que arrepentirse, convertirse. Así no es la vida cristiana. Entonces, hay algunos que se les dará opciones, a otros hasta uno le da deseos de soltarse la correa. Porque yo de pastor, yo le he montado el brazo al creyente, lo he consentido, le he hablado bonito, lo he subido al cielo y después le doy un golpe que no se vuelve a parar. Pero hay a otros que uno le da deseos de verdad. Un día un tipo abusó de una niña enferma y ese día yo me sentí supremamente incómodo, a tal estado que le dije: hágame el favor y usted aquí, si va a seguir así, no puede volver. Porque así no se permite gente corrompida en la iglesia. Usted es un corrompido, usted es una persona mala. Usted no puede pensar que en la iglesia se le va a permitir semejante cosa.
Y un día saqué a un tipo del cuello también del salón. Lo cogí y lo saqué hasta la afuera. Le dije, usted aquí no vuelve a entrar. Entonces, el pastor le toca de todo. Yo he vivido muchas cosas como pastor y por eso quiero hablarles que hay que hacer las cosas y hay que hablar como Dios manda. Estamos en el tiempo donde existen cualquier cantidad de posibilidades para ser cristianos. ¿Sí? Estaba mirando esta semana en el Face una imagen que decía: en el Brasil 2 pastores se casan para administrar la iglesia del Señor. Bueno, pero ellos y los que van allá quieren escuchar lo que a ellos les gusta. ¿Cierto? Lo que a ellos les gusta. Hay lugares donde a la gente le gusta ir porque les hablan solo de dinero, de prosperidad. ¿Cierto? Prosperidad. Y prosperidad es lo único que les interesa. No vale la pena que esas personas, según sus líderes, se preocupen por ser cristianos, por ser salvos, por tener un encuentro personal con Dios. Estamos en el tiempo del cual Pablo habló cuando dijo que en estos tiempos se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ese es el tiempo que vivimos hoy. A la gente no le gusta oír algo que los confronte. Y si se les dice algo que los confronte de verdad, hasta se enojan con el pastor. Creo que alguna vez les conté lo que me pasó en una iglesia donde me han invitado a predicar, y cosa que sentí decir: si usted vino a oír la palabra de Dios, pues quédese, pero si vino a escuchar lo que usted quiere oír, es mejor que se vaya. No pierda el tiempo. Se levantaron 2 y se fueron. Yo dije, este pastor no me vuelve a invitar. Y efectivamente nunca me volvió a invitar. ¿Ya? Pero resulta que hay que hablar como Dios manda. Aquí hay un ejemplo interesantísimo. Hacía 3 años no había guerra entre Israel y Asiria. Y sucedió que se le ocurre un día a uno de estos actores volver a prender fuego, y entonces consulta con sus más de 400 profetas si va a la guerra o no. Todos le dicen que vaya a la guerra. Ya Dios había decidido que Acab iba a morir, iba a fracasar. Ya eso estaba claro. Dios lo había decidido, porque pocos reyes se comportaron en Israel tan mal como Acab. Todo porque se dejó manejar de Jezabel. Y resulta que hace una alianza con Josafat, el rey de Jerusalén de Judá, porque para ese entonces el reino ya estaba dividido. Y Josafat le dice: claro, tú eres como yo como tú, mi pueblo como tu pueblo como mi pueblo, vamos a la guerra. Cuando Josafat entra en alianza con Acab, entonces Josafat le pregunta a Acab: ¿hay algún profeta de Jehová aquí por el cual podamos consultar a ver qué dice Jehová? Ah, sí, por ahí hay un tal profeta Micaías, lo tengo a pan y agua, porque es que siempre me profetiza en contra. Y Josafat le dijo: bueno, no nos vamos a ir de aquí sin escucharlo a él. Vamos a escucharlo. Lo mandaron llamar. El mensajero va y le dice a Micaías: Micaías, usted sabe en el lío que está, el problema que tiene. Usted le aconsejo para que mejore su calidad de vida, que diga exactamente lo mismo que dicen los otros profetas, porque es que de esa manera a usted le va a ir bien. Y Micaías dijo: vive Jehová, que hablaré lo que Jehová me hable.
que les diga. Porque, hermano, hay algo que debe de tener en cuenta el cristiano y de una manera especial el predicador. Y es que no puede dejarse llevar por la subjetividad, no puede dejarse llevar por las presiones, no puede dejarse llevar por los intereses personales. El predicador debe de predicar la verdad, cueste lo que cueste. Al Señor sea la gloria. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, cuando Micaías llega, él comienza a hablarle como al tipo le gustaba. Y él le descubrió, dijo, este no me está diciendo la verdad. Ah, ¿quieren que le diga la verdad? Y les soltó el discurso de parte de Jehová. Y uno de los profetas falsos vino y golpeó a Micaías y le dijo, ¿y por dónde te ha salido a ti la palabra? Porque a mí Jehová me ha dicho así, así. Y también le profetizó a ese, y todos ellos fracasaron. El profeta lo volvieron a llevar a la prisión, pero él dijo, si vuelves, Jehová no ha hablado por mi boca. Y efectivamente se fueron a la guerra y murió el rey, y el pueblo le tocó regresarse derrotado. En síntesis, Dios hizo valer la palabra del profeta. Porque cuando usted y yo tenemos un compromiso con Dios, no podemos llamar las cosas a nuestra manera, sino como Dios las llama. A la gente siempre le gustaría escuchar lo que ellos quieren escuchar. ¿Sí? Lo que siempre quieren escuchar. Yo he hablado con personas a quienes les estoy informando, orientando, tratando de ayudar, y la respuesta de ellos es, no, hermano, eso yo no lo hago, eso sí no lo hago yo. Entonces, ¿a qué vino? Deberías de ir a los profetas de Baal o de Acera o cualquier profeta falso. Pero si vienes a la casa de Dios, lo más seguro es que Dios te va a decir lo que tú necesitas. Puede ser que te duela mucho, pero al final es palabra de Dios, que es medicina para el alma. Te verás y alaba al Señor. Aleluya. En el tiempo de Jeremías se le presentó una situación muy difícil. Y dice el capítulo 20 que el sacerdote Pasur, hijo de Immer, presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué hizo? Azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y mire lo que sigue diciendo. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor, mi sabio. El profeta es el hombre que está puesto para denunciar el pecado. El profeta no es como lo que quieren hacerle ver a la gente hoy, un adivino del futuro. Eso no es un profeta. El profeta lo que hace es denunciar el pecado. Así que nunca piensen que el profeta le va a decir a la persona que yo tuve una visión y una revelación en la cual Dios me mostró y me dijo y me enseñó que usted mañana va a amanecer podrido en la plata. Dios no hace eso. El profeta era para denunciar el pecado. Así tuviera que pagar el precio que tuviera que pagar. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Por denunciar el pecado lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron a pan y agua e incluso un día lo metieron en una cisterna donde reunían el excremento de la ciudad. Y en medio de esa condición estuvo el profeta antes que dejar de decir lo que Dios le dijo
que dijera. Usted puede negociar lo que quiera, pero sus valores no son negociables. Tenemos que ser cristianos de verdad. Usted verá si alaba al Señor. Si Dios me dice, me habla a través de la palabra, por duro que sea, yo debo de ser lo suficientemente humilde para agachar la cabeza, reconocer mi pecado, enderezar mi camino, y la Biblia dice que Él tendrá de mí misericordia. Pero ¿qué hacía Juan el Bautista? Enfrentaba al rey, diciéndole: vea, usted está haciendo mal al vivir con la mujer de su hermano. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Eso incomodó a la mamá de la muchacha, y el día que el hombre estaba en su parranda, se acerca a ella y ella le dice, y él le dice: pídeme que hasta la mitad del reino te voy a dar. Y ella va y le dice a la mamá: mami, ¿qué le pido? Me dijo que hasta la mitad del reino. La muchacha no estaba pensando en otra cosa, sino posiblemente en dinero, en bienes materiales. Y la madre le dijo: hay que quitar ese estorbo de en medio. Pídale la cabeza de Juan el Bautista. Juan pagó por con su cabeza el denunciar el pecado, pero cumplió la misión. Por eso hay que decir las cosas como Dios manda. Sería muy saludable para los corintios escuchar una carta de Pablo que dijera: felicitaciones, mis amados hermanos, porque veo que sois demasiadamente tolerantes y respetáis por completo los principios del amor, pues el amor no establece diferencia entre los seres humanos, sino que con tal de que se ame el padre con la hija o el hijo con la madrastra, eso no es ningún problema. Le hubiera encantado. Pero Pablo les dijo: están envanecidos, estoy avergonzado, no alcanzo a entender cómo ustedes en tal condición siguen de campantes llamándose en cristianos. ¿Dónde están sus valores? ¿Cuál es el evangelio que les he predicado? Él no está preocupado por perder popularidad, él está preocupado por cumplir la misión. Y por eso, pastor que se respete debe de predicar la palabra independientemente de que le guste o no le guste, que esté de acuerdo o no estén de acuerdo. Él debe de cumplir tal cual como Dios le ha mandado que lo haga. Aleluya. Aleluya. Dios me ha puesto a predicar una enseñanza determinada, pero alguien me dice: no lo haga todavía, no es el tiempo, porque de pronto, porque es por aquí, porque por allá. Bueno, parece que ese era el virus que quería afectar a Timoteo, y entonces Pablo le dijo: predique a tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o deje de escuchar, gústeles o no les guste. Usted lo que tiene es que reprender con toda autoridad de doctrina. Predicar a los cuatro vientos. Que la gente no le gusta, no me interesa. Que hay muy poquitos que escuchan, no me interesa. Que solamente uno escucha, ese vale la pena. Mire, hermano, el mensaje de Dios es tan serio, tan sagrado, que no existe mortal en el mundo que pueda evadir el compromiso de oír la voz de Dios. Y los hombres que tienen la suficiente humildad para oír a Dios, puede ser que hayan fracasado, pero si oyen a Dios y se convierten de sus malos caminos, el Señor dice: Él oirá desde los cielos, le va a perdonar sus pecados y le va a sanar sus tierras. Alaba el poderoso nombre de Cristo. ¿Que estamos en un tiempo delicado? Sí. Y hay de los pastores que vienen tras nosotros, de los que están ahí en la banca y de los que están comenzando.
porque la situación cada día será más difícil. A la hora de la verdad, ya el sol me está dando en la espalda y pronto dejaré de estar. Pero ojo, aún así, uno encuentra una enorme oposición a la predicación del evangelio, a la enseñanza. Yo me estaba dando cuenta, por ejemplo, que un día di una enseñanza en la iglesia y le incomodó tanto a determinada persona que tomó la decisión de irse para otra parte, porque en la iglesia donde estaba ese pastor Carlos le había hecho mucho daño, pues lo había confrontado en esa escuela dominical. Creo que el deber de todo cristiano en cualquier parte del mundo es oír la voz de Dios. Y yo soy un fiel convencido que cuando un hombre de Dios se para en un púlpito y convoca a leer la palabra y le transmite la palabra al pueblo, no es el hombre, es Dios a través del hombre hablando al pueblo. Al Señor sea la gloria. Cuando uno lee la carta a los Corintios, la segunda, descubre que Pablo llega a una condición tan seria que dice: porque les he dicho la verdad, ya no están de acuerdo conmigo. Si otro viene y les dice mentiras y los engaña, a ese sí oyen, a ese sí escuchan. Y no vaya a creer que es diferente hoy. Hay creyentes que tienen la predisposición de escuchar un evangelio del facilismo, donde no se demande, donde no se exija, donde no se corrija, donde no se amoneste, donde la gente viva una vida libertina sin compromiso. Y resulta que los que van para el cielo, lo menos que tienen que hacer es crucificarse con Cristo juntamente con sus pasiones y deseos, porque es de la única manera que usted y yo podemos ir al cielo. Alabe el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. No podemos, los cristianos no podemos conformarnos a la exigencia del gobernante o del rey o de la sociedad. No podemos acomodarnos. Si hubiese sido más fácil para Daniel no volver a orar, al final nadie sabe, y preservar su vida. Pero él dijo: no, Dios me lo ha enseñado, soy un necesitado, ahora con más veras voy a orar. Y abría la puerta y oraba, consciente que tenía sus consecuencias. Pero aunque vinieron las consecuencias, Dios lo guardó. Le quitó el apetito a los leones y el rey tuvo que reconocer que no hay un Dios tan grande como el Dios de Daniel. Hubiese sido muy fácil para los tres amigos de Daniel, al escuchar el sonido de la trompeta, a inclinarse en rendirle culto, adorar la imagen. Y como no lo hacen, los llaman a relación y ellos le dicen: vea, aunque usted es el rey, no tenemos necesidad de que le respondamos. Son como altaneritos los muchachos, ¿cierto? Al rey responderle así. Y eso enojó al rey. Y dijo: pero sin embargo sepa ciertísimamente, oh rey, que no vamos a adorar su imagen. Nosotros la tenemos clara. Solo hay un Dios, no más. Y a ese es el que vamos a adorar. Y sepa lo que el Dios a quien nosotros adoramos nos librará de tu mano y del horno de fuego, y también nos librará. No tuvieron temor a nada. Pagaron el precio. Sabían perfectamente que lo mejor que le puede pasar a un mortal en la tierra es ser un hijo de Dios. Hay gente que no ha entendido el privilegio, pero si usted alcanzara a medir la dimensión de lo que implica ser un hijo de Dios, estoy seguro que estaría dispuesto a dar hasta la propia vida. Me llama la atención en la época apostólica, cuando llaman a los discípulos, los maltratan, y al ver de que no tienen manera de llevarlos a un juicio más severo, les intimidan y les dicen que no sigan hablando más en ese nombre. Y ellos les dijeron: juzgad vosotros
si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Y salieron de ahí gozosos, porque habían padecido en su cuerpo lo que había faltado en el cuerpo del Señor Jesús. Es que los cristianos que estamos llamados a decir lo que Dios diga que se diga, debemos de estar dispuestos a ir a la cárcel, a ir al martirio, a pasar por lo que se tenga que pasar, porque al final de todo, unos se mueren de una gripa y otros se morirán en el martirio, pero al final se morirán. El asunto aquí es que cuando estemos en la presencia de Dios, hayamos cumplido la función para la cual Dios nos ha puesto. Y escuche lo que dice el Espíritu Santo hoy. Ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y oí una voz que me decía: da voces. Y yo dije: ¿qué tengo que decir? Que todo hombre es como la flor. Es como la flor del campo que en la mañana está hermosa y luego se marchita. El hombre es vanidad. Lo único que prevalece es Dios y su palabra. ¿Cuántos enemigos de la iglesia y de Dios ya no están? ¿Cuántos sistemas en contra de Dios y del cristianismo ya no están? Pero a pesar de todo, aquí está el cristianismo. Y más fuerte que nunca. Claro, es que el dueño de esta obra es Él. Las puertas del infierno no prevalecerán. No tema el futuro, no tema las amenazas, no tema la adversidad. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Esa fue la conclusión a la que llegó el profeta Jeremías. Porque un día comenzó a hacer un análisis de su trabajo. Tanto predicar, tanto pregonar, tanto denunciar el pecado. Y cada que hablo, la palabra como que se vuelve en mi contra. Me causa problema, me llevan a la mazmorra. Soy desprestigiado, soy torturado. Mejor dicho, no voy a volver más a hablar del nombre de Jehová. Voy a guardar silencio, pase lo que pase. Pero cuando Dios pone a un hombre para que diga lo que tiene que decir, él no podrá aguantarse. Él no podrá aguantarse. Que no quieres ir a Nínive, vas porque vas. Que no quieres denunciar el pecado a Israel, lo tendrás que denunciar. Que no quieres denunciar el pecado en el tercer milenio, lo tendrás que hacer. Porque arriba de Dios no vive nadie. Y el hombre a quien Dios escoja ha de hacer lo que Dios diga. Alaba el poderoso nombre de Cristo. Alaba el nombre de Cristo. Así que no espere que aplaudamos su pecado. No espere que aplaudamos el pecado de sus hijos. No espere que aplaudamos el pecado de sus familiares, diciéndole: tranquilo, todo está bien, no hay problema. No espere eso. Dios me ha dicho que debo de decir la verdad. Y la verdad debe de oírla aquí el pequeño y el grande. Porque el compromiso que tenemos es con Dios. Y el día que Dios venga, usted podrá perderse. Pero si se pierde y yo no le dije nada, usted se perderá por su pecado, pero Dios me lo demandará a mí. Pero si yo le dijere la verdad y usted se pierde, usted se perderá. Pero Dios dirá: Él ha hecho lo que tenía que hacer. Oh, que Dios hoy obre poderosamente en la iglesia del último tiempo, para que alcance a darse cuenta que lo que está mal hecho y hay que corregir. Alaba el poderoso nombre de Cristo. Él está aquí, usted verá si lo alaba. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Qué bueno que usted lo entienda hoy. Qué bueno que pueda abrir su mente y entender que cuando Dios habla hay que oír y hay que obedecer.
Y hay que reconocer, y si hay que arrepentirnos, nos vamos a arrepentir porque Dios te ama. Alaba el poderoso nombre de Cristo. No, pastor, no predique así porque no vuelve la gente. No, pastor, no predique así porque no vuelven a haber diezmos. No, pastor, no predique así porque se echa la gente en contra. No importa, hay que predicar como Dios dice que se predica. Y el pecado es pecado aquí y es pecado en la Patagonia. Y la misericordia de Dios es aquí y en cualquier parte del mundo. Y lo más lindo es que Él está aquí en este escenario. Te verás si le da la bienvenida a esta reunión. Alaben el nombre de Cristo. ¿Cuántos padres de familia se abstienen de corregir a sus hijos por temor a que los llame el bienestar familiar o la fiscalía de familia? No, es que hermano, hay que dejarlo que haga lo que quiera, porque si no me demanda, y el padre está medroso. Y ahí tenemos esa cantidad de marihuaneros y delincuentes hoy. Porque como papá y mamá no están en condiciones, y si se les dice algo es que intervienen en la vida privada y estorban el libre desarrollo. Váyase para la cárcel, pero cumpla con lo que Dios dijo que tenía que hacer. Hágalo, porque si usted no lo hace, Dios se lo demandará. ¿Escuchó? Dios se lo demandará. Y vale la pena que tengamos en cuenta que no hay un juez, no hay un soberano superior a aquel que está sentado en la silla del universo y que hoy todavía sigue diciendo: me seréis un pueblo diferente a los demás pueblos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Sed santos porque yo soy santos, y seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Allá no va a ir disfrazado porque tenga ruana o apariencia de noble. Al cielo no va a ir la gente porque digan o aparenten ciertas características de santurrones. Allá va a ir la gente que de verdad haya muerto al mundo, haya muerto al pecado, haya muerto a sus deseos, se haya crucificado con Cristo, que Cristo sea el patrón, amo, dueño de su vida. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Hay que seguir predicando. Y usted tiene una responsabilidad en su casa. No tolere el pecado en su casa. No lo tolere. El pecado en su casa usted no puede tolerarlo. No puede ser que en su casa vive su hijo en unión libre con la novia, porque pobrecito el muchacho, pobrecita mi niña, y vive en unión libre allá en su casa. Usted no puede tolerar el pecado. Ah, pastor, no se meta en mi vida. Dios me ha dicho que se lo diga hoy. Y lo voy a decir y lo voy a sostener. No permita que su hijo hurte y traiga lo hurtado a su casa. No permita que su hijo traiga alucinógenos y se convierta en un expendedor y lo tenga en su casa. No permita la violencia en su casa. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted va para el cielo. Cristo pagó por usted. Cristo murió por usted. Cristo resucitó por usted. Cristo vuelve otra vez. Él demanda a los cristianos hoy que ajustemos filas, que cerremos filas. Y entendamos que hay que comenzar a hacer lo que Dios diga que tengamos que hacer. No nos llenemos de temor. Digámosle la verdad al mundo. El mundo va a ser castigado por causa de su pecado. Dígaselo. No le dé temor. No importa que suene impopular. Dígalo al compañero de trabajo. Dígalo a su patrón. Dígalo a su empleado. Dígalo en el parque. Dígalo en la radio. Dígalo en toda parte. Que la gente dice, piensa, opina mal de usted. No se preocupe. Jehová es tu pastor. Nada te va a faltar. Jehová es tu luz y tu salvación. No debes de temer a nada. Cumple, hazlo de Micaías. Voy a hablar lo que Dios diga, que diga. Eso es lo que voy a hablar.
Sería muy fácil ocultar el pecado del pueblo con tal de tener el favor del pueblo, pero es mejor tener el favor de Jehová. Porque los príncipes dicen y no hacen, Jehová ordena y cumple. Los príncipes estarán conmigo mientras puedan explotarme, pero cuando no sea productivo, buscarán la manera de deshacerse de mí. Pero el Dios mío ha dicho que va conmigo aún más allá de la muerte, que no debo de temer a nada ni a nadie, que debo de tener en cuenta que Él es mi guía, que debo de saber que Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra, que Él debe de ser el amo, dueño y Señor de cada creyente, que estamos llamados a vivir como Dios manda. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en este recinto y la iglesia debe entenderlo como tal. Usted y yo estamos llamados a reflexionar, a no seguir siendo tan confidentes con el mal, a no seguir estando tan cerca al pecado que ya no se nos hace extraño. Dios es santo, Dios está aquí y usted debe de entenderlo así. Ha llegado el tiempo de reflexionar. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Iglesia de Dios, hemos de decir lo que Dios diga que digamos. A la papaya, papá.